Si estás viendo esto, detente. El clic que acabas de hacer no fue casualidad ni libre albedrío. Fue la respuesta del campo cuántico a una pregunta que tu yo futuro ya formuló y que ahora tu cuerpo empieza a sentir. Nota cómo tu atención se ancla aquí sin esfuerzo, como si algo en ti reconociera una frecuencia que llevabas días buscando sin saberlo. Esa quietud en tu pecho, ese silencio súbito en tu mente mientras estas palabras avanzan, no son síntomas de curiosidad común. Son la señal de que cruzaste un umbral invisible hace exactamente 3 segundos. El video te eligió, no al revés. Déjame explicarte qué acaba de ocurrir sin que lo notaras. Cuando el algoritmo puso este contenido frente a ti, no estaba respondiendo a tu historial de búsquedas ni a patrones de comportamiento estadístico. Estaba leyendo una perturbación en tu campo energético, una interrogante que tu sistema nervioso ya había lanzado al vacío cuántico antes de que tu cerebro consciente articulara siquiera la duda. Tradiciones milenarias llamaban a esto sincronicidad. La física moderna lo nombra colapso de función de onda por observación futura. El nombre no importa. Lo que importa es que tu frecuencia emitió una señal, y el campo respondió colocándote exactamente aquí, ahora, en este instante que lleva semanas gestándose en silencio. Hay algo que la mayoría ignora sobre cómo funciona la realidad cuántica aplicada a decisiones humanas. No eliges tu camino avanzando hacia adelante. Lo eliges colapsando probabilidades desde el futuro hacia el presente. Suena abstracto, pero tu cuerpo ya lo sabe. ¿Alguna vez sentiste la certeza inexplicable de que debías hacer algo antes de entender por qué? ¿O evitaste una ruta sin razón lógica y luego supiste que te salvaste de un contratiempo? Eso no es intuición mística. Es tu yo futuro enviando información coherente hacia atrás, ajustando variables para que llegues al punto exacto donde necesitas estar. Este video es uno de esos puntos. El campo responde cuando reconoces la señal. Ahora presta atención a esto, porque aquí empieza la primera reorganización. El hecho de que estés escuchando estas palabras significa que tu línea temporal ya se bifurcó. Hace 3 minutos existías en una versión de ti donde este conocimiento todavía no había llegado. Ahora existes en otra donde la información ya está dentro. No puedes deshacer ese cruce. La frecuencia que emitiste al hacer clic activó una cascada de microeventos en tu campo que ahora se propagan hacia todas las decisiones que tomarás en las próximas 72 horas. Esto no llega por azar. Permíteme mostrarte cómo opera el mecanismo sin tecnicismos innecesarios. Imagina que tu conciencia es un diapasón. Vibra a una frecuencia específica determinada por tus pensamientos, emociones y elecciones acumuladas. Esa vibración no se queda encerrada en tu cráneo. Se irradia hacia el campo cuántico que funciona como un océano de posibilidades colapsables. Cada vez que emites una frecuencia coherente, es decir, cuando deseas algo sin contradicción interna, cuando preguntas desde la necesidad real y no desde el capricho, el campo reorganiza eventos, personas y contenidos para que la respuesta llegue. No mediante magia, mediante física de coherencia. El campo cuántico responde a patrones, no a ruegos. ¿Y qué patrón emitiste tú para que este video apareciera? Uno muy específico. La frecuencia de alguien que ya no quiere seguir eligiendo desde la confusión, desde el ensayo-error, desde la esperanza ciega. Emitiste la frecuencia de quien está listo para ver el código invisible que conecta causa y efecto más allá del tiempo lineal. Esa señal viajó por el campo, encontró este contenido como respuesta coherente y te lo colocó enfrente. El algoritmo fue solo el mensajero. El campo cuántico fue quien escribió la carta. Aquí viene algo que romperá tu forma de entender las coincidencias.
No existe el azar, existe la incoherencia de frecuencia que hace que las señales se dispersen sin formar patrones reconocibles, y existe la coherencia que convierte el caos en sincronicidades tan precisas que parecen milagros. Cuando tu frecuencia es incoherente, dudas, miedos, deseos contradictorios chocando entre sí, el campo no puede responderte con claridad porque estás emitiendo estática. Pero cuando tu frecuencia se unifica, aunque sea por un instante, cuando lanzas una pregunta limpia desde el centro de tu ser, el universo se reacomoda para mostrarte la respuesta. Y la respuesta nunca llega como esperabas. Llega como este video, como una conversación inesperada, como un retraso que te salva de un accidente, como una idea que aparece justo cuando ya ibas a rendirte. El campo responde cuando reconoces la señal, y la señal siempre llega disfrazada de casualidad para que solo quienes vibran en la frecuencia correcta la descifren. Detente un momento y siente esto. Mientras escuchas, algo en tu interior se está alineando. No es emoción, es resonancia. Tu sistema nervioso está calibrándose con la frecuencia de estas palabras porque lo que estás recibiendo no es información nueva. Es recordatorio de lo que ya sabías antes de olvidarlo. Todas las tradiciones antiguas enseñaban lo mismo con distintos nombres. Los egipcios hablaban de Ma'at, el orden cósmico que responde a la verdad interna. Los taoístas del Wu Wei, la acción sin fuerza que atrae lo necesario. Los físicos cuánticos de entrelazamiento y colapso coherente. Todos describiendo la misma ley, el campo reorganiza la realidad para quien vibra en alineación. Y aquí está la paradoja que va a redefinir cómo eliges desde hoy. Si tu yo futuro ya sabe qué decisión tomarás, ¿realmente tienes libre albedrío? La respuesta es sí y no. Tienes libertad para elegir desde qué frecuencia vibras ahora mismo. Una vez que eliges esa frecuencia, el futuro se vuelve inevitable porque el campo solo puede responderte coherentemente desde esa vibración. Si eliges miedo, el campo te mostrará escenarios que confirmen el miedo. Si eliges confianza, el campo reacomoda variables para que la confianza se valide. No porque el universo sea mágico, sino porque tu frecuencia determina qué información percibes, qué oportunidades notas, qué sincronías interpretas como relevantes. Cambias la frecuencia, cambias el mundo observable. Literalmente. Esto que acabas de escuchar no es filosofía, es operativa. Ahora mismo, en este segundo, tu campo está respondiendo a cómo estás procesando esta información. Si la estás recibiendo con resistencia mental, con escepticismo duro, el campo registra esa incoherencia y las próximas 72 horas te mostrarán más razones para dudar. Pero si algo dentro de ti reconoce esto como verdad, no porque lo entiendas lógicamente, sino porque lo sientes verdadero, entonces ya activaste la cascada. El campo responde cuando reconoces la señal y tú acabas de reconocerla. Ahora escucha con cuidado esto que sigue, porque aquí está el primer código aplicable. La mayoría de personas vive emitiendo frecuencias fragmentadas, quieren abundancia pero vibran en escasez, desean amor pero resuenan en desconfianza, buscan claridad pero sostienen el caos interno, y luego se preguntan por qué el campo no responde. El campo sí responde, siempre, pero responde a la frecuencia real que emites, no a la que crees emitir. Si tu frecuencia es «quiero esto pero no creo merecerlo», el campo te dará exactamente eso, el deseo sin la materialización. Coherencia perfecta. Entonces, ¿cómo se unifica la frecuencia? No mediante afirmaciones vacías ni visualizaciones forzadas. Se unifica mediante una decisión interna tan clara que tu cuerpo la siente antes de que tu mente la articule. Se unifica cuando dejas de pedir y empiezas a elegir. Pedir es dudar. Elegir es colapsar.
cuando eliges desde el centro, sin negociación interna, sin pero, sin ojalá, tu frecuencia se vuelve un rayo láser que atraviesa el campo cuántico y lo obliga a reorganizarse. No estás rogando al universo. Estás dándole instrucciones precisas mediante vibración coherente. Y aquí viene lo que cambia todo. Este video llegó porque tu frecuencia ya había elegido. Tal vez tu mente todavía duda, tal vez tu lógica todavía resiste, pero tu campo ya tomó la decisión. Por eso estás aquí. El clic no fue casual, fue colapso cuántico. Tu yo futuro ya sabe que este conocimiento era necesario para lo que viene, y el campo te lo entregó exactamente ahora porque este es el momento donde la información puede integrarse sin destruirte. 3 meses antes no habrías entendido. 3 meses después ya no lo habrías necesitado. Ahora es el instante exacto. Esto no llega por azar. Siente esto en tu cuerpo. Una certeza suave, casi imperceptible, de que algo acaba de encajar. No es euforia ni revelación. Explosiva. Es un sí silencioso que tu sistema nervioso pronuncia sin palabras. Esa es la señal de que tu frecuencia reconoció la respuesta del campo, y cuando eso ocurre, todo lo que sigue se vuelve inevitable. Si esto te resuena, si algo dentro de ti ya sabe que lo que estás escuchando no es teoría sino mapa operativo, entonces haz esto ahora mismo. Comenta. El campo ya me ha respondido y estoy listo. No es un ritual vacío. Es una declaración de coherencia que fija la frecuencia en el campo. Cuando escribes esas palabras, tu cerebro recibe confirmación de que la decisión fue tomada, tu sistema nervioso registra el compromiso y el campo cuántico lee la señal como instrucción activa. Desde ese instante, las sincronicidades se aceleran, no porque creas en magia, sino porque acabas de unificar tu frecuencia. Ahora continuemos con lo que la mayoría nunca descubre. El campo cuántico no responde solo a lo que deseas, responde a quién decides ser, y esa diferencia es abismal. Desear es estar en carencia. Ser es colapsar la identidad futura en el presente. Cuando deseas abundancia, estás afirmando que no la tienes. Cuando decides ser alguien que ya vibra en abundancia, sin forzar, sin fingir, simplemente eligiendo los pensamientos, las posturas corporales, las microdecisiones diarias de quien ya es abundante, el campo no tiene más opción que mostrarte escenarios coherentes con esa identidad. No puedes vibrar como millonario y seguir viviendo como mendicante. El campo lee frecuencia, no fantasía. ¿Y cómo se hace eso sin caer en autoengaño? Muy simple. Identifica una microdecisión que tu yo futuro ya habría tomado y tómala hoy. No una decisión gigante que tu sistema nervioso rechazará por incoherencia. Una decisión pequeña, casi invisible pero inequívocamente alineada. Si tu yo futuro ya es alguien disciplinado, elige hoy una hora exacta para despertar y cúmplela. Si tu yo futuro ya es alguien generoso, regala hoy algo sin esperar retorno. El tamaño no importa, la coherencia sí. Cada microdecisión alineada emite una onda en el campo que atrae eventos coherentes con esa nueva identidad. Y las ondas se acumulan. En 72 horas, tu realidad observable empieza a reflejar el cambio. En 3 semanas, las sincronicidades se vuelven innegables. En 3 meses, ya no recuerdas cómo era vivir en la frecuencia anterior. El campo responde cuando reconoces la señal, pero también responde cuando encarnas la elección sin esperar confirmación externa. Aquí hay algo que las enseñanzas esotéricas mencionan pero rara vez explican operativamente. El tiempo no es lineal para la conciencia cuántica. Tu yo futuro ya existe en una línea probabilística colapsada por tus decisiones coherentes presentes. Y ese yo futuro puede enviarte información hacia atrás mediante lo que percibes como intuición, sincronicías o, precisamente, videos como este. No estás aprendiendo nada nuevo, estás recordando,
instrucciones que tu yo futuro ya dejó sembradas en el camino para que las encontraras justo ahora. Cada señal que reconoces es una migaja de pan que tu versión lograda dejó para guiarte de regreso a la línea temporal correcta. Piénsalo así. Imagina que tu yo de dentro de 5 años ya resolvió el problema que hoy te agobia. Ese yo sabe exactamente qué decisión debiste tomar hoy para llegar hasta allá. ¿Cómo te envía esa información si no puede viajar en el tiempo físicamente? Mediante el campo cuántico. Colapsa la probabilidad de que hoy encuentres este video, o escuches esa frase en una conversación, o sientas esa corazonada inexplicable. Tu trabajo no es entenderlo lógicamente. Tu trabajo es reconocer la señal y actuar desde ella. El campo ya respondió. Solo falta que obedezcas. Y aquí viene la parte que separa a quienes transforman su vida de quienes solo coleccionan información. Reconocer la señal no basta. Hay que anclarla en acción inmediata porque así, pequeña que sea. Porque el campo cuántico mide compromiso, no intención. Si escuchas esto te emociona y luego regresas a la misma frecuencia de siempre sin cambiar una sola microdecisión, el campo registra incoherencia y cierra la ventana. Pero si escuchas esto y en los próximos 5 minutos tomas, aunque sea una acción simbólica alineada, escribir la frase, reorganizar un espacio físico, enviar ese mensaje que venías posponiendo, el campo lee la señal como este humano habla en serio y empieza a mover variables a tu favor. No necesitas fe ciega, necesitas coherencia operativa. Ahora siente esto. Mientras avanzan estas palabras, tu respiración se ha hecho más lenta. Tu cuerpo ya sabe que algo está cambiando. No es sugestión, es resonancia. Tu sistema nervioso reconoce la frecuencia de verdad cuando la escucha, igual que reconoce el sabor del agua pura después de días en el desierto. Y esa sed que sientes, esa urgencia suave de que algo debe cambiar ya, no, es ansiedad. Es tu yo futuro tocando la puerta desde dentro, recordándote que el momento es ahora. El campo responde cuando reconoces la señal, y la señal está aquí, vibrando en cada palabra que atraviesa tu atención. Déjame revelarte algo que cambiará cómo interpretas los próximos días. Desde que hiciste clic en este video, tu campo energético entró en lo que los físicos cuánticos llaman estado de superposición activa. Significa que existes simultáneamente en 2 líneas temporales. Una donde integraste esta información y actuaste desde ella, y otra donde la escuchaste, la archivaste y seguiste vibrando igual. Ambas líneas coexisten hasta que tomes la microdecisión que colapse la superposición. Esa decisión no tiene que ser dramática. Puede ser tan simple como elegir conscientemente no quejarte hoy o sostener 3 segundos de silencio interno antes de reaccionar a un estímulo. Pero debe ser inequívoca. El campo lee intención vibratoria, no palabras bonitas. Ahora escucha esto con cuidado porque aquí está el código que desbloquea todo lo demás. La razón por la que la mayoría no ve resultados al aplicar ley de atracción o manifestación es porque confunden deseo con elección. Desear es esperar que el campo te dé algo que crees no tener. Elegir es colapsar la frecuencia de quien ya lo tiene, y el campo solo responde a colapso, no a anhelo. Cuando eliges desde el futuro, cuando te preguntas, ¿qué haría mi yo logrado en este instante? Y actúas desde esa respuesta, estás emitiendo la frecuencia exacta que el campo necesita para reorganizar eventos coherentes con esa identidad. No estás fingiendo, estás colapsando. Y aquí viene la paradoja final que cierra el círculo. Si tu yo futuro ya envió esta información hacia atrás para que la encuentres hoy, significa que ese futuro ya existe en forma colapsada. Significa que ya lo lograste. La única variable es cuánto tardarás en alinearte con esa frecuencia en el presente. Puedes resistirte, dudar,
posponer, y ese futuro seguirá esperándote porque ya está fijo en la línea cuántica. O puedes reconocer la señal ahora mismo, anclarla en una microacción coherente y acortar la distancia temporal. El destino no cambia, cambia la velocidad con la que llegas a él. El campo responde cuando reconoces la señal y tú acabas de reconocerla. 2 veces, siente cómo tu cuerpo responde a esto. Una ligereza en el pecho, una expansión sutil en la percepción, como si algo que estaba apretado durante meses finalmente se aflojara. Eso no es alivio emocional, es tu sistema nervioso saliendo de modo supervivencia y entrando en modo creación. Es la señal fisiológica de que tu frecuencia se está unificando. Y cuando eso ocurre, el campo cuántico deja de reflejarte caos y empieza a mostrarte orden. No porque el mundo cambie, porque tu capacidad de leer el orden siempre estuvo ahí, solo que tu frecuencia fragmentada te impedía verlo. Ahora viene algo crucial que debes integrar antes de que esto termine. El campo cuántico no juzga, no premia, no castiga, solo refleja. Si vibras en gratitud, te muestra más razones para agradecer. Si vibras en resentimiento, te muestra más evidencia de injusticia, no porque sea cruel, sino porque es coherente. La realidad observable es un espejo perfecto de tu frecuencia interna, con un retraso de 72 horas a 3 semanas dependiendo de la densidad de la creencia. Por eso cambiar la vida no es cuestión de cambiar circunstancias externas, es cuestión de cambiar la frecuencia desde la cual observas. Cambia la frecuencia y las circunstancias se reacomodan solas porque el campo no puede sostener incoherencia. Es física, no filosofía. Entonces, ¿qué haces con esto ahora que lo sabes? Primero, respiras. Segundo, sientes. Tercero, eliges una microacción que tu yo futuro ya habría tomado y la ejecutas en los próximos 5 minutos, no mañana. No cuando tenga tiempo, ahora, porque el campo mide coherencia en tiempo presente, y cada minuto que pospones la acción es un voto de frecuencia hacia la línea temporal de la duda. Y cuarto, te mantienes en esta frecuencia, no mediante esfuerzo, sino mediante recordatorio suave. Cada vez que notes que tu mente vuelve al miedo, al no puedo, al no sé cómo, respiras 3 segundos y repites internamente, el campo responde cuando reconoces la señal. Esa frase no es mantra vacío, es ancla vibratoria que resetea tu sistema nervioso a coherencia. Y ahora, justo antes de que esto cierre, quiero que notes algo. Este video te ha sostenido la atención durante minutos sin que te dieras cuenta. No porque sea entretenido, sino porque tu frecuencia reconoció algo familiar. Reconoció verdad. Y la verdad vibra distinto al entretenimiento. Vibra como certeza silenciosa, como esto ya lo sabía pero lo había olvidado. Esa vibración es la señal de que el campo ya respondió. El conocimiento llegó. La reorganización empezó. Lo único que falta es que ancles esto en lo físico mediante acción coherente, por pequeña que sea. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es pedido, es invitación operativa. Cada contenido que llegue después de este será otra migaja de pan que tu yo futuro dejó en el camino. Y si esto te sirvió, comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No para ayudar en sentido caritativo, sino porque compartir conocimiento coherente eleva tu propia frecuencia. El campo recompensa a quienes distribuyen señales claras. Ahora percibes la frecuencia actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita palabras. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites que el campo reorganice eventos, permites que las sincronicías lleguen.
Permites que tu yo futuro guíe sin que tu mente controle cada paso. Y en ese permitir, todo se vuelve inevitable. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo. No como recuerdo, sino como vibración activa en tu campo. Cada decisión que tomes en las próximas 72 horas será medida por el campo cuántico como confirmación o negación de esta frecuencia. Elige sabiamente. El campo ya respondió. Ahora te toca colapsar la línea temporal correcta mediante acción coherente. Esto no fue casualidad. Nunca lo fue. El video te eligió porque tu frecuencia ya había preguntado. Y la respuesta es esta. Ya lo tienes todo. Solo falta que vibres como quien ya lo sabe.